Mis hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias a Dios por este nuevo día para estudiar su palabra, para compartir juntos. Y vamos a continuar estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos venido estudiando durante algunos meses, capítulo a capítulo, tomando un versículo o un pasaje para analizar diferentes aspectos de la tarea de la gran comisión que el Señor en Hechos 1.8 dejó a sus discípulos y a todos los que vinieran después de ellos, de llevar el Evangelio a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, y esta serie de enseñanzas en Hechos tiene como título Proclamando el Reino de Dios. Estudiamos el libro de Hechos. Y hoy vamos a continuar en Hechos 22 y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 22. Vamos a leer del 1 al 21. Del 1 al 21. Pero antes de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es su objetivo de vida? ¿Qué quiere para su vida? Y esa es una pregunta que debemos hacernos, mis hermanos, a menudo, porque es muy reveladora. ¿Qué me haría feliz? Tal vez lo haría feliz a usted el éxito, la importancia, la seguridad, la comodidad, los seguidores, el reconocimiento, lo que usted quiere es salud, tal vez quiere acumular dinero. Y si usted examina profundo en su corazón de manera concienzuda y honesta, puede empezar a darse cuenta realmente lo que quiere. Pero hermanos, como creyentes hemos sido convertidos no solamente en lo que creemos, sino hemos sido convertidos en lo que deseamos. Fíjate cómo lo plantea David en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Mis hermanos, David tenía claro lo que quería. Él solo quería una cosa: disfrutar a Dios, conocerlo, glorificarlo, asombrarse y enamorarse de Él, ser cautivado por sus atributos, que el Señor fuera su mayor tesoro, que el Señor no tuviera competencia, que su mayor anhelo e inspiración fuera amar al Señor. En las palabras de Jesús sería amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y mis hermanos, David no quería dos, tres, cuatro, solo quería una cosa: quería disfrutar al Señor. ¿Y con qué propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová, no solo para ver, no solo para oír, sino para contemplar. Y esa palabra contemplar nos transporta a que muchas cosas que podemos ver, hay una cosa que nos asombra y nos deleita de manera tremenda y nos quedamos contemplándola. Y mis hermanos, David era un hombre de un solo deseo después de que tuvo un encuentro con el Señor. Y creo que toda su vida fue una lucha porque fuera un solo deseo, y fue su oración tener un solo deseo. Y mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar del testimonio de conversión de Pablo, porque sin lugar a dudas fue un testimonio de que cambiaron sus deseos. ¿Y qué tiene esa palabra conversión que ver con nosotros? Bueno, hablamos muchas veces de conversión cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y en los términos más generales, la conversión, que es un término de origen latino, hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse, y eso no nos dice mucho. Pero lo que hay entre paréntesis nos lo puede aclarar mejor: hacer que una persona, una cosa, se transforme en algo distinto de lo que es en primer lugar. Transformación es la palabra clave. La conversión es una transformación y bíblicamente lo que vemos es que las personas, cuando tenían un encuentro con Cristo, eran transformadas en lo que deseaban, y eso se veía reflejado
en lo que hacía, en lo que hacía. Y Hechos 22 nos narra el testimonio acerca de esa transformación, de ese encuentro con el Señor Jesucristo del apóstol Pablo. Y sin lugar a dudas es un modelo para nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 66, 16. Dice, venid, oíd todo lo que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi alma. Y el gran reto para hoy, para cada uno de nosotros, mis hermanos, es primero examinar su corazón si realmente ha habido una transformación de lo que usted deseaba antes a lo que desea ahora. Y si eso realmente ha ocurrido, que lo podamos compartir, porque es una herramienta de evangelización poderosa. El compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, todo lo que Él ha cambiado, lo que Él ha transformado y lo que ahora cada uno de nosotros quiere para su vida. Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16, dice que esa transformación que él tuvo es para ejemplo. Leamos algunos versículos. En el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Mis hermanos, Pablo narra lo que ha pasado en su vida para que sea ejemplo para otros. Y ese es un gran reto para nosotros. Poder diseñar un testimonio con verdad y honestidad y compartirlo en pocos minutos con las personas que están a nuestro alrededor, para después llevarles ese mensaje del Evangelio también para ellos. Es una buena oportunidad y el reto para que yo les planteo es que podamos tener un testimonio claro, conciso, veraz, bíblico, cristocéntrico, que nos permita compartir y dar luz a otros por medio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y por eso vamos a ver un poquito el modelo del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo había ido a Jerusalén. Allí los judíos lo habían de alguna manera rodeado y lo querían matar, ya estaba a punto de atentar contra su vida, pero los guardias de Roma, los soldados de Roma, lo protegieron y lo llevaron muy cerca ahí a la comandancia, a la Torre Antonia específicamente, y allí Pablo le pidió al jefe de la guardia que si él podía dirigirse al pueblo, que si él podía llevar unas palabras al pueblo. Y es bien increíble lo que pasa aquí. En Hechos 22, dice mis hermanos, Hechos 22, voy a leer esta parte en la nueva traducción viviente. El 1 y el 2 dice, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Pablo se dirige a sus compatriotas judíos y no tenía que hacerlo. Pablo había podido simplemente ser resguardado por los soldados romanos, pero decidió compartir a sus hermanos del pueblo judío qué era lo que él había pasado y quién era realmente él y lo que había hecho Cristo en su vida. Y eso es un poquito el modelo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver el testimonio de Pablo y tres ingredientes esenciales en un buen testimonio. Lo vamos a ver en tres puntos. El primero, antes de la conversión, el segundo, durante la conversión y el tercero, después de la conversión. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es quién era Pablo antes de la conversión.
Lo primero que él nos va a narrar y se va a identificar con eso es cuáles eran sus deseos antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y vamos a hacerle una serie de preguntas que también nos las podemos hacer a nosotros mismos para diseñar lo que debemos compartir. Acuérdese que el énfasis debe estar en cómo Jesucristo ha transformado nuestra vida. No solamente lo que antes hacíamos y ahora no hacemos, las prácticas que tenemos, sino más bien y puntualmente en los deseos que han cambiado en nuestra vida. Y podríamos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué cosas eran más importantes para ti? Y Pablo respondería algo así como, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Pablo había nacido en Tarso, una ciudad al norte de Jerusalén. De los judíos de la dispersión, estaban muy lejos del templo, pero tal vez muy pequeño había sido trasladada su residencia con sus padres a Jerusalén. Sin lugar a dudas, por la historia sabemos que Pablo venía de una familia acomodada, que tenía recursos. Pero el énfasis que hace Pablo de lo que era importante para él es que él era judío. Y fíjate que lo dice, yo de cierto soy judío, y no está hablando solo de su creencia, sino está hablando de su cultura, de su identidad cultural, que tenía que ver, no era aparte en el mundo antiguo el ser judío como una religión. Ser judío no era una religión, era profundamente arraigado, una manera de vida, una forma de vida. Y Pablo nos narra que él era judío y eso era sumamente importante para él. Su nacimiento en Tarso de Cilicia y su crianza en Jerusalén eran sumamente identidad de lo que él era, de lo que había sido, de lo que era importante en su vida, un judío con todas las de la ley. La segunda pregunta que le podíamos hacer a Pablo es: ¿alrededor de qué giraba tu vida? ¿Alrededor de qué estaba centrada tu vida? Y Pablo respondería que fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, porque esa persecución, ese deseo de que Pablo fuera muerto por las acusaciones falsas que se le hacían, demostraban que ese pueblo era celoso de Dios. Y Pablo tenía como sumamente importante su formación, había sido instruido por tal vez el rabino de la época más importante. Era como estudiar en una universidad importante, muy importante y tal vez muy costosa. Si lo pasáramos a nuestros días, había sido instruido por Gamaliel. ¿En qué había sido instruido? En la ley de Israel, en la ley de nuestros padres. Y había sido celoso de ellos. Pablo se identifica con ellos diciendo: yo como ustedes había sido un celo equivocado, pero a la misma vez sincero. Eso era muy importante para él y alrededor de eso giraba su vida. Y tal vez usted pueda contarle a sus oyentes también que era importante para usted antes de conocer a Cristo y alrededor de que giraba su vida. Y tal vez no sea tan dramático como lo que pasa con Pablo, que vamos a ver que es una conversión dramática. Tal vez usted no esté hundido, hubiera estado hundido en los profundos pozos del pecado. Muchos creyentes dicen que su vida antes no había sido un pozo sin fondo del pecado. Y ahí debemos ir, porque aunque tal vez alguien no tuviera los pecados más públicamente detestables, tenía que mirar muy dentro de su corazón y ver cuáles eran realmente sus deseos, que tan pecaminosos podían ser, aunque no tan públicos, como los de alguien que estuviera muy sumergido en el pecado. Por eso es importante ver profundamente alrededor de qué giraba mi vida. Tal vez era alrededor de algo que podíamos llamar bueno y por eso pareciese
que no fuera tan grave. Pero si nuestra vida no giraba alrededor de Cristo, mis hermanos, es el pecado más grande que puede cometer alguien, que su centro, su amor, su adoración no giraba alrededor del Señor. Preguntémosle otra cosa a Pablo aquí en los versículos que siguen. Pablo, ¿de qué recibía seguridad, llenura o felicidad? Y Pablo aquí sí va a ser muy directo. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y aparentemente esto hacía muy feliz a Pablo. Perseguir el camino. Y él está hablando de perseguir a los que seguían a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y fue la primera gran denominación antes de que se les dijera cristianos, se les llamó los del camino. Y dice que los persiguió hasta la muerte en su celo por su judaísmo, por su manera de entender a Dios desenfocada. Distorsionando finalmente lo que decía el Antiguo Testamento. Pablo se empecinó durante varios años, no fueron pocos días, varios años, emprender y entregar en cárceles a hombres y mujeres. Y para eso había sido respaldado por la autoridad judía, dice el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Pablo respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Y Pablo no hacía esto por simplemente una obligación o un sueldo. Pablo era realmente celoso para hacer esto. Estaba comprometido con su deseo, con su felicidad, con la llenura para él mismo. Y por eso hacía lo que hacía. Entonces, fijémonos, mis hermanos, que nuestros deseos antes de conocer al Señor, nos hacían hacer con mucho celo y mucha fuerza lo que anhelábamos hacer. Y tal vez usted puso mucho esfuerzo en el deseo que tenía antes de conocer a Cristo. Yo no sé cuál es, tal vez era el de formarse, estudiar una carrera, tener un negocio, tener una preparación, casarse, tener un cuerpo espectacular, acumular cosas. Usted se esforzaba en eso. Y pregúntese, ¿dónde estaban dirigidos sus esfuerzos? ¿Dónde estaba dirigido todo lo que usted hacía? Y se va a dar cuenta de que usted estaba buscando seguridad, felicidad y llenura en todas esas cosas. Y es importante compartirlo con las personas. No solamente qué cosas hacíamos o cuántos pecados teníamos. Bueno, tal vez no le interese mucho eso a las personas. Más bien, ¿cuál era su deseo? ¿Qué estaba buscando usted en la vida? ¿Qué quería de la vida? ¿De dónde recibía felicidad? Y eso nos va a poder dar parámetros para evaluar si verdaderamente ha habido un cambio. Mis hermanos, y Pablo nos ha narrado qué cosas eran importantes para él, alrededor de qué giraba su vida, su felicidad, su llenura antes de conocer al Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 7 nos va a contar todo lo que tiene que ver qué pasó durante su conversión. Fíjate que empieza con dos palabras en el versículo número 6. Pero aconteció. Hay un acontecimiento importante, unas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar donde pasó algo que cambió su vida. Y esa es una característica, mis hermanos, que debemos compartir. Tal vez hay una fecha específica, un lugar específico donde tuvimos un encuentro con Cristo. Muchos tienen claro la hora, el lugar, las circunstancias, qué estaban haciendo cuando tuvieron un encuentro con Cristo, qué estaban escuchando, en qué se estaban desenvolviendo en ese momento. Algunos ya no lo tenemos tan claro en una hora específica, pero yo sé que en la segunda semana de noviembre del año de 2001 tuve un encuentro con el Señor, algo que transformó y partió mi vida en dos.
Y Pablo no lo comparte. Hay un acontecimiento, dice que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, un lugar, ¿a qué hora? Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. A mediodía, una luz superior a la del sol, de alguna manera alumbró tanto física como espiritualmente la vida del apóstol Pablo. Y sigámosle preguntando algunas cosas a Pablo de este encuentro. Pablo, ¿cuál es el mensaje que viniste a entender y creer? Y el versículo 7 dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús llama por nombre al mismo Saulo y viene una revelación de parte de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Hay un llamado a Pablo, Saulo, Saulo en ese momento. Y le hace una pregunta bien específica, ¿por qué me persigues? Y sin lugar a dudas, Pablo se dio cuenta en ese momento de que era un pecador y que no estaba pecando contra cualquier persona, estaba pecando contra Dios. Porque perseguir en ese momento a los hijos de Dios, a los creyentes, perseguirlos, encarcelarlos y hasta ser cómplice de su asesinato, era no solamente un pecado contra estas personas, contra estos creyentes, sino era directamente un pecado contra Dios. Pablo vino a entender que Dios le hablaba, que estaba vivo, que se podía comunicar con él y que él estaba afrentando al Dios poderoso porque lo estaba persiguiendo a los suyos. Y el Señor es muy claro muchas veces, cualquiera que dé un vaso de agua a alguno de ellos es como si se lo diera a él, y cualquiera que persiga, que intimide a un creyente es como si lo afrentara al mismo Dios, como todo pecado en principio es una afrenta suprema contra el Dios creador y poderoso. Pablo perseguía a la iglesia y por ende estaba persiguiendo al mismo Jesús. Pablo, ¿cuál fue tu primera reacción al mensaje de las buenas nuevas? Versículo 8. Pablo dice, yo entonces respondí. Y aquí hay una clara evidencia de un testimonio real, es que hay una respuesta de la persona ante la palabra de Dios, ante la acusación de pecado. Pablo respondió, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Pablo aquí nos está mostrando el reconocimiento de la autoridad. Él descubre que el que piensa que está muerto, que es Jesús, él pensaba que estaba muerto, que todo era una patraña de esos primeros discípulos, de que Jesús había resucitado. Él se da cuenta de que está vivo, de que vive. Y hay un llamado aquí para Pablo individual y específico, que nos vamos a dar cuenta de que muchos estaban ahí. Él no estaba solo, pero solo él escuchó la voz. Solo él tuvo la claridad de responder a la voz de Dios, porque dice el versículo 8, yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hubo esa revelación de que Jesucristo estaba siendo perseguido por Pablo, que estaba pecando contra él. Dice el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron. Entonces Pablo sí tuvo un entendimiento de la palabra del Señor, de su afrenta contra Dios y de la voz que le estaba hablando. Y mis hermanos, creo que todo genuino creyente puede dar fe de que hay una revelación. Hay una revelación a través del Evangelio de cuál era nuestro estado de pecaminosidad, de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios y de que Jesucristo era el único camino, la única verdad y la única vida para poder tener un encuentro con Dios.
Y por eso dice Primera de Pedro 3:18 que Cristo vino para llevarnos a Dios, para poder tener comunión con Él. Pero era necesario que se nos fuera explicado el Evangelio de que hemos pecado, de que no hay una incapacidad, que hay una incapacidad en nosotros para acercarnos al Señor y que solo en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo, podemos ser acercados al Señor, podemos salvarnos no solamente del infierno, sino estar lejos de Dios eternamente y para siempre. Y la primera reacción ante el Evangelio, sin lugar a duda, es responder: Señor, ¿quién eres? Revélate más a mí porque te quiero conocer. Y es lo que hace precisamente Pablo. Y una tercera pregunta que le podíamos hacer a Pablo es: Pablo, ¿qué decisiones hiciste cuando te alejaste del pecado y empezaste a vivir para Cristo? Y Pablo parece aquí responder algo de esta naturaleza y dice en el versículo número 10, y dije, dice Pablo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Levántate y ve a Damasco. Pablo decidió dejarse guiar y obedecer. Dejarse guiar y obedecer. Fue una decisión suya. Él empezó a preguntar: ¿qué debo hacer? Y el Señor, en su revelación, en su palabra, le dice: tienes que hacer esto, levantarte, ir a Damasco, y se te dirá más qué hacer. Y dice el versículo 11: y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Qué hizo Pablo inmediatamente? Obedeció a la palabra del Señor, y hay un testimonio claro de que algo había cambiado en Pablo. Y hay una metáfora ahí hermosa de que la ceguera él era ciego espiritual, veía físicamente, pero ahora es ciego físicamente, pero ve espiritualmente. Porque él mismo nos diría después que el Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Dios lo hace dependiente físicamente, pero lo ha libertado espiritualmente. Pablo le está diciendo a todos: miren, yo era como ustedes, pero tuve un encuentro con el Señor que me abrió los ojos, que me permitió ver la realidad de lo que es Cristo, de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio. Y decidí a partir de ese momento obedecer la revelación del Señor. Y ahí hay testimonio claro de que algo había sido transformado en Pablo. El que perseguía ahora obedece al que antes perseguía. Y desea conocer al que antes odiaba. Y desea estar con el que antes quería tener muy lejos, del cual blasfemaba e injuriaba. Ha habido una transformación en un tiempo, en un lugar y en una circunstancia específica. Y lo tercero que mis hermanos nos va a narrar el apóstol Pablo es qué pasa después de su conversión. En esos primeros días, en esas primeras semanas, después de tener un encuentro con el Señor, pasaron cosas bien importantes en la vida de Pablo, y es lo que a partir del versículo 12 nos va a narrar. Y es bien importante que meditemos en esto. La pregunta aquí podía ser: ¿qué cosas nuevas trajo Dios a tu vida? Y el apóstol Pablo nos va a decir tal vez tres cosas bien importantes. Lo primero que trajo Dios a su vida fue un vivo deseo por el Señor, y un vivo deseo por el Señor que se evidenciaba a través de la iglesia. Hechos 22 del 12 al 14 nos dice que entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Mira que una persona como Ananías viene a Pablo, se acerca a él, le habla, le dice ahora una palabra increíble: hermano.
Y tal vez usted pueda recordar que en Hechos 9, Ananías estaba muy dudoso. Uy, ¿será que Pablo el que nos perseguía, que nos quería encarcelar y tal vez hasta asesinar, ahora de verdad se convirtió? Pero el Señor le dijo a Ananías, ve a Pablo y ministrale. Hizo eso. Ananías se acercó a él, le habló. Y en aquella misma hora, a través de Ananías, Pablo recobró la vista y Pablo pudo mirar ahora que a su hermano, a Ananías. Y fíjate que la iglesia, mi hermano, empezó como instrumento de Dios a edificar a Pablo. Se le acercó, le habló, le ayudó y era sumamente esencial. Y Ananías, como representante de la iglesia en ese momento, le revela qué fue lo que le pasó en un versículo. Este versículo es increíble. Ahí versículo número 14. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ananías le revela qué le pasó a él. Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para que él pudiera conocerlo a él, y esa va a ser de alguna manera la tarea de Pablo de toda su vida, conocerlo a él, conocer su voluntad, ver a Cristo, oír su voz todos los días. De ahora en adelante, todo lo que Pablo había deseado anteriormente quedaba atrás y ahora había un nuevo propósito para su vida. Él había sido escogido para conocer, ver y oír a Dios, para tener comunión con Él plena todos los días de su vida. Y en el versículo número 15, fíjate que le deja claro el propósito. Dios había cambiado el propósito de su deseo. Versículo número 15 y 16. Le dice Ananías a Pablo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo se convertía en lo que estaba haciendo en ese momento en Jerusalén delante de todos, dar testimonio, testigo suyo a todos los hombres de lo que a él le había pasado, de lo que había visto y oído. Y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Le dice lo que él, su tarea específica durante toda su vida, pero le da una tarea inmediata. Bautízate, bautízate. No para el perdón de los pecados, sino para hacer testimonio de que Jesús había lavado sus pecados y seguir invocando su nombre. A través de la iglesia le revela su propósito específico, le revela lo que le había pasado y le revela la tarea inmediata que tenía que hacer. Y Dios ha puesto la iglesia, por eso el amar a Dios, el tener comunión con Él, tiene que ver mucho con nuestra relación con la iglesia, porque Dios ama profundamente a la iglesia. Y finalmente, lo tercero que Pablo descubre es que ahora puede tener una comunicación, una comunión constante con Dios, porque aquí Pablo va a terminar con un diálogo entre el Señor y él, versículo 17. Y me aconteció, y esto pasa tal vez meses después de la conversión, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí en Jerusalén. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, esa es la orden, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo está teniendo una comunicación con el Señor. Pablo está teniendo una conversación con el Señor, porque ahora en Cristo era posible que él tuviera esa conversación y que Dios le hablara y a Pablo directamente de la voz audible del Señor, pero ahora Dios nos habla por su palabra. Y es claro dar testimonio de que ahora tenemos comunión con el Señor, disfrute y deleite
en Él y que Él nos habla y nosotros también tenemos la oportunidad de orar y de conversar con Él. Y a través de esa conversación, de la palabra y de la oración, de ese retroalimentación, Dios nos muestra su voluntad para que la hagamos. En este caso, Pablo está recibiendo del Señor la orden de no ministrar más en Jerusalén, sino ir fuera a los gentiles, no importa el pasado. Esa es la orden del Señor. Entonces, Pablo descubre la iglesia, su propósito y la claridad de una comunión específica con Dios de ahora en adelante. Sus deseos, sus deleites, su felicidad ahora ha cambiado claramente. Y Pablo nos lo va a decir aquí en el versículo de Filipenses 3, 7 al 9. En la Nueva Traducción Viviente dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno como Él. Un cambio de deseos, una transformación de lo que Pablo amaba. Y mis hermanos, nosotros no podemos amar voluntariamente nada. Tiene que haber un cambio en el corazón para poder amar a Dios de la manera que Él lo desea. Para poder amarle y tener a Dios. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Nos ha dado la capacidad de amarle, la capacidad de disfrutar, la capacidad de deleitarnos en Él. Y ojalá ese sea nuestro único deseo. Quiero terminar con 7 puntos muy rápidamente prácticos para compartir tu testimonio. Sigue la historia de tu vida como Pablo, antes, durante y después. Segundo, muestra durante tu historia conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo en la cruz, lo que nos ofrece, lo que nos ha llamado a hacer, a arrepentirnos y creer. Otra tercera cosa es que dentro de tu testimonio puedas tener versículos clave que muestren lo que el Señor te ha hablado durante el tiempo que eres creyente. Una cuarta cosa bien importante es que puedas usar palabras que todo el mundo pueda entender. Tal vez palabras como propiciación, justificación, unigénito, son palabras para un estudio bíblico, pero tal vez al compartir con las personas son palabras que ellos no van a entender. Comparte de la manera más amena y entendible posible y por eso es bueno escribir el testimonio y tenerlo bien estudiado para compartirlo de manera concisa. Debes estar listo para compartir el testimonio. Las personas a veces abren una puerta muy pequeña para compartir algo muy pequeño, pero esa puede ser la entrada para compartir algo mayor. Entonces, que tu testimonio sea conciso. Sexto, practica compartir tu historia de una manera convincente y por eso debemos estar preparados para, como Pablo, presentar defensa claramente, específicamente, concisamente a todo el que nos demande de razón de la esperanza que ahora tenemos en Cristo. Y séptimo, prepárate con buenas preguntas de seguimiento. Podemos decirle a las personas, ¿qué piensas? ¿Alguna vez has meditado en Dios? ¿Alguna vez has meditado en tus pecados, en el juicio de Dios? ¿Te das cuenta que Dios quiere y anhela acercarse a ti, que Él ha tomado el primer paso? Son consejos, mis hermanos, bien prácticos para poder compartir nuestro testimonio. Oremos, mis hermanos, para que el Señor use nuestros testimonios, para que más y más personas conozcan de lo hermoso que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Mis hermanos, oremos, démosle gracias al Señor por este tiempo hermoso. Padre, te damos muchas gracias por el testimonio de Pablo que nos muestra el cambio profundo en el corazón de una persona que deseaba una cosa y ahora desea el tesoro más grande que alguien puede tener, que es conocerte, Señor, entenderte, comunicarse contigo, estar en ti. Te damos gracias por Jesucristo que ha hecho posible que hoy podamos estar contigo, Padre.
Te damos gracias por este tiempo y Padre, utiliza testimonios, Señor, y si hay alguno entre nosotros realmente, Señor, que no ha sido transformado, que tal vez siga una religión, que tal vez por asistir a una iglesia o por hacer ciertas cosas o ritos religiosos, cree que es creyente, Señor, que tú transformes el corazón, Señor, por tu evangelio hermoso, por tu palabra que es buena, Señor. Lo dejamos, Señor, delante tuyo, agradecidos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un gran abrazo para todos.